Hola de nuevo, family. Bienvenidos a Franco Napiato. Como siempre, vuestro calvido favorito. Empezamos. Bueno, ya veremos si más adelante en los siguientes episodios hago la intro y haciendo yo un poco el capullo. Bueno, ya veremos, me lo estoy pensando. Bueno, como he comentado en otros episodios, como comenté en el anterior episodio, esta vez sí que voy a hablar de nuevo de la vivienda. No sé el tiempo que me va a llevar. Esto sí que me lo he querido estructurar un poquito más y voy a hablar desde mi punto de vista, ¿vale? Desde el conocimiento que tengo yo hasta la fecha durante estos 5 o 6 años que llevo trabajando en el sector. No sé si lo he comentado, yo vengo del sector industrial durante muchísimos años, de empresa familiar, una empresa ya con cierto volumen, y creo que me da la potestad suficiente para conocer las dinámicas y tendencias de mercado, tema de productividad, tengo conocimientos, o por lo menos sé percibir y sé entender esos movimientos que van en torno a la empresa, al mercado. Y ya os digo, a mí el mercado inmobiliario, y sobre todo caí, fue mi primer trabajo, como aquel que dice más o menos, caí en este sector un poquito de rebote y principalmente, aparte, gestionando carteras de empresas, podría decir de las más importantes que hay en el mercado, todo producto de procedencia bancaria. Recordemos que todo el producto que se dice de banco, o gran parte de él, os puedo decir que en un porcentaje altísimo, proviene de fondos de inversión, ¿vale? Los bancos tienen, pero tienen poco. Los bancos lo que suelen hacer es que hacen paquetes y se lo venden a fondos de inversión, que en muchas ocasiones ellos también tienen vinculaciones o tienen cierta participación en esos fondos de inversión. Dicho esto, yo voy a hablar, repito, sobre los conocimientos, la percepción que tengo. Hay algunas cosas, evidentemente, que no tengo un conocimiento muy profundo. No me considero un profesional del sector inmobiliario. Hay gente que, evidentemente, lleva toda la vida y ha nacido, ha crecido en esto. Yo no. Pero sí que es verdad que, tengo recursos, tengo herramientas, voy aprendiendo día a día, sobre todo de muchos de mis clientes, tanto a nivel particular como a nivel profesional. Con inversores, entonces vas aprendiendo un poquito todas las dinámicas de cada uno de ellos, cómo se mueven, cuáles son realmente sus necesidades. Es algo que siempre me ha gustado. Por otra parte, sí que es verdad que en este tipo de fondos, unos mejores que otros, no te diría profesionales, te diría que a nivel de gestión interna unos lo llevan mejor que otros, ¿vale? Y por norma ese suele ser un poquito el talón de Aquiles de ese tipo de empresas. También es verdad que hay un equipo humano muy grande, hay muchísimos activos, gestionarlos todos, porque van entrando, van saliendo, van depurando, es muy complicado, yo lo entiendo, pero ya os digo, he trabajado prácticamente en muchísimas carteras, y de hecho van haciendo carteras nuevas, hay mucho perfil de fondo, pero con los importantes he trabajado, os puedo decir que prácticamente con todos. Por lo tanto, tengo cierto conocimiento, ¿vale? Y después, sobre todo, el flujo de clientes durante todos estos años, cómo ha ido creciendo los precios, lo he visto absolutamente todo. Y yo personalmente estoy en contra de todo esto, ¿vale? Cualquier persona. Muchos dirán, no, cuanto más caro, todo el mundo gana más. Correcto. Pero tú puedes tener el mismo nivel de ventas o incluso mayor, porque el mercado podría ser, de hecho, bastante más dinámico de lo que es, porque al final hay una venta, se presentan 25 personas y sobre un solo producto va a haber un solo comprador, por lo tanto se quedan 24 fuera. Ese es para que entendáis los porcentajes. Quiero decir que al final de la corrida yo podría ganar menos por piso o por venta, yo podría ganar menos por venta, pero tener un mayor número de ventas. O sea, al final el resultado, y dirías, ¿vas a trabajar el doble? Pues es que no tengo ningún tipo de problema en trabajar el doble y cobrar menos. Los precios que hay hoy son una mierda, y los de alquiler ya no digamos. O sea, eso es salvaje, realmente los precios. No sé si se me habrá escuchado bien durante este tramo, que no lo voy a repetir, me lo voy a acercar más el micro. Yo personalmente, ya os digo, no pretendo ser un gurú, porque no lo soy, de este sector, ni muchísimo menos, pero
Sí que quiero desvelar, no desvelar, no sería la palabra correcta, sí que quiero, hay mucha leyenda urbana, que ya os digo que la gran mayoría son falsas, y no tendrían ningún tipo de problema en decir la verdad, porque perfectamente podría ser un tío que sale rebotado de este sector y me cago. No, ahora mismo estoy trabajando en él, pero yo soy una persona de tanto con los clientes, y los clientes lo tienen muy claro conmigo. Yo creo que yo tengo un nivel de satisfacción muy alto en un principio porque creo que no vengo de este sector, ¿vale? Y es un sector que está muy maleado. Hay gente muy profesional, las cosas como son. Pero sí que es verdad que hay mucha franquicia, hay mucha tal, hay mucha rotación de personal, hay gente que le hace una formación muy básica, te cogen niños simplemente para captar, no sé, trabajan un poquito a pescar, ¿no? Lanzan la red y a ver qué. Entonces, yo creo que tengo un 100% de satisfacción con mis clientes. Con todos mis clientes he quedado bien, haya finalizado o no haya finalizado, incluso habiendo problemas por el medio. O incluso no firmar porque ha habido problemas. Y no por parte del cliente, por parte de la propiedad, en este caso, por parte del vendedor. Más que nada porque yo al cliente le explico las cosas como me gustaría que me las explicasen a mí. Soy muy transparente, le comento las diferencias que existen a la hora de comprar producto de procedencia bancaria o producto de particular. ¿Vale? Siempre con el producto de particular todos, ¿cómo os digo? Parece algo más transparente. ¿Vale? Y lo otro siempre parece un poquito más ambiguo. Pero ya os digo, por norma son compras seguras. Hay a veces que por circunstancias y tal, pues pueden fallar en algún pago de la comunidad y demás. A mí hasta la fecha, en todos estos años que estoy, que yo tenga conocimiento, solamente me han fallado 2 veces, que después ya entrar un poquito más en profundidad para que entendáis también, sobre todo porque os voy a dar un pequeño tutorial también, de paso, un pequeño tutorial de cuál es la dinámica, cómo se trabaja con este tipo de empresas y cuáles son los problemas con los que os podéis encontrar. ¿Vale? Como he comentado, voy a intentar estructurar de alguna manera pues todo lo que voy a ir diciendo. De hecho, me he hecho un pequeño croquis y para ir metiendo pues todos los temas que creo que pueden ser interesantes, todas las cosas que realmente creo que debemos de conocer todos, porque como vengo diciendo en otros vídeos, todo esto está montado, todo esto de la vivienda, que es a lo que nos vamos a... Os voy a explicar las dinámicas, también voy a hablar de muchísimas cosas, todo enfocado con el tema de la vivienda. Sobre todo el tema de la compra, todo el tema de los fondos, que hay también mucho bulo que se dicen sobre el tema de los fondos, y no porque yo trabaje con ellos, porque además no tengo ningún tipo de simpatía, porque más adelante, si tenemos un poquito más de confianza, pues igual os cuento un poquito mi vida, y entonces veréis que no tengo por qué tener ningún tipo de simpatía con esta gente. Todo lo contrario, para mí ahora es un medio de vida. Creo que las compras con este tipo de gente, sabiendo lo que estás comprando, son seguras. Y además os digo que hoy por hoy a lo mejor hoy el nivel de mercado, o sea, quiero decir, el nivel de volumen que puedan tener, desconozco si se asemeja a lo anterior, pero yo cuando entré en este mercado os puedo decir que bastante más de la mitad del producto que estaba en venta, os puedo decir que un porcentaje muchísimo más alto, un 70, un 80, no sé, era de procedencia bancaria, el resto de particulares. Particulares o empresas y tal, pero bueno, que el mercado importante, y de hecho hay mucho activo que incluso se está vendiendo ahora. Ya os digo, yo muchos del producto que estaba vendiendo anteriormente, del Sareb, estábamos hablando de producto de Sareb y de otros fondos, pero estamos hablando que era producto que venía de la época de la crisis. Hay mucho producto que está cerrado incluso hoy, desde entonces. ¿Vale? Y no se le ha dado salida. Hay veces que es porque tienen incidencias, tienen problemas, porque se han comido mucha mierda, ¿vale? Todos estos fondos, porque al final compran en lotes y dentro del lote, pues evidentemente te meten mucha paja. Y hay cosas que son invendibles y que no las van a vender en la puta vida, y eso van a pérdidas. De hecho, hay muchos activos que se venden a pérdidas, otros a ganancias. Aquí lo que se mira es el balance final. Cuando se hace la raya, hay beneficios. Eso es lo que buscan al final todo ese tipo de fondos, que haya beneficios, ni más ni menos. Como he comentado antes, el haber venido del sector industrial a un nivel medio, una empresa mediana, pues joder, me dota, yo creo también, pues eso, de cierta experiencia, cierto bagaje. Y bueno, pues que al final sé ver mi entorno y las dinámicas, como he dicho antes, de mercado, las tendencias, absolutamente todo. Cuando yo entré en este sector, pues bueno, tenía los conocimientos, creo que superficiales, que puede tener muchísima gente. Sí que es verdad que yo me acuerdo cuando fui a firmar mi primera hipoteca, pues cuando llegué a la notaría, ibas como cordero al matadero, ¿vale? Tenías ahí al notario, al banco, pues bueno, tenías ahí al de la gestoría, al de la moto y el perrito piloto. Y te decían firma. Y tú como cordero al matadero firmabas
y a tomar por culo. Hoy, por suerte, pues bueno, ya vas 2 veces al notario, pues bueno, te explica la operación que vas a firmar con el banco, te dan los días de reflexión y toda esta historia. Y bueno, pues por lo menos sí que no es como antes. Yo creo que tienes ahora bastante más información que hace 20, 25 años. A la hora de firmar, o tienes bastante más seguridad, ¿vale? Porque el notario te va a explicar muy bien lo que vas a firmar. Y después vas a poder hacer todas las consultas que tú quieras. Por lo tanto, entiendo que ahí pues el paso que se ha dado es, pues bueno, sea mejor. Después, a medida que he ido profundizando, pues bueno, sí que he podido ver que hay mucha leyenda urbana, que la mayoría son falsas, ya os lo digo yo. Y no tengo ninguna necesidad, ya os digo, de defender este perfil de empresas. Ninguna, aunque trabaje para ellos. De hecho, yo a un cliente, no ha sido en la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta vez, que le he dicho, esto no lo compres, esto no es para ti. O sea, prefiero no vender a tener que pasar una patata caliente, aparte explicándole y aún diciéndole, tío, te metes aquí en un problema, que no te metas, y ha habido gente que se ha metido, ¿eh? O sea, que hay de todo, hay suicidas, ¿eh? También. Después también es verdad que me he encontrado con mucho personaje, ¿vale? Con gente con pocas habilidades sociales y por ende con pocas habilidades comerciales o al final de asesor, porque cuando una persona, en muchas ocasiones a mí cuando vienen profesionales, la gente profesional que se lleva dedicando a esto mucho tiempo, pues evidentemente saben mucho más que yo. Yo sí que es verdad que, bueno, pues creo que tengo un buen criterio para todas las cosas, trabajo mucho con el sentido común, que en muchas ocasiones el sentido común pues también te conduce pues a cómo funcionan las cosas o cómo deberían de funcionar. Sí que es verdad que en ocasiones, como vamos a ver ahora, el sentido común no aparece por ningún sitio. Pero sí que es verdad que a mí ha sido un sector que me ha sorprendido en positivo. Y como decía, pues al final, sobre todo cuando viene un particular, la persona lo que necesita es que es lo que yo busco. Claro, yo cuando me pongo en manos de una persona para que me enseñe cualquier tipo de historia, ya sea un inmueble, no sé, un coche, Hostia, yo lo que quiero es un tío, un asesor, quiero un tío que me esté diciendo, no, esto no es para ti. O esto es para ti. Da lo mismo que sea un coche, que sea una bicicleta, que sean unos zapatos. O sea, al final, si tú tienes un tío que no hay que ganarse la confianza del cliente para metérsela. Lo que hay que ganarse la confianza para el cliente es para que realmente vea que lo que tú le estás ofreciendo es lo que más le conviene. Y que si no le conviene, prefieres no venderlo o no prefieres hacer esa interacción comercial. Así, esa es mi forma de funcionar, ha sido ahora y ha sido siempre. Eh, por lo demás, ya os digo, es un sector que es muy dinámico, pero a nivel de organización podría ser muy, muy, muy mejorable. Ya os digo que cada fondo o cada empresa trabaja de una forma diferente. A mí, por ejemplo, las que más me sorprendieron trabajando fueron el Sareb. Eh, Como en todos los sitios hay mucho profesional, yo os digo, yo me acuerdo mucho de Maite, que era una tía que, joder, la tía era una máquina, y una tía comprometida, y una tía súper dinámica que enseguida las ofertas, esto es lo que pasa en otros, que a la hora de iniciar una operación, pues las cosas se dilatan más de lo normal, y bueno, pues esta gente era bastante dinámica, pero bueno, me voy a meter con el Sareb, porque aquí del Sareb tenemos muchísimo que hablar. Y sobre todo las acciones y las políticas y las dinámicas del gobierno y entiendo que también pues habrá dado órdenes a nivel de ayuntamientos, a nivel autonómico, provincial, como le queramos decir, para que se sigan unas pautas, unas normas y un camino, que vayan todos un poquito al unísono. Porque, ya os digo, hay muchísimas cosas que el sentido común, ¿vale?, de cualquier persona medio normal no lo va a entender. Por otra parte, ahora a lo mejor luego profundizaré un poquito más o no. El tema de los fondos, Sareb no deja de ser un fondo. Al final no deja de ser un fondo buitre que es nuestro, por lo menos el 50%. Y yo os digo que la gestión de la Generalitat, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, la mano está detrás, ¿vale? Hay control estatal, ¿vale? De hecho hay una serie de... En concreto hay uno, que es la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que es como se llama, PBCFT, que solamente se aplica a los activos de procedencia bancaria. O sea, todo comprador que quiera comprar un activo de procedencia bancaria, bien sea de cualquiera de los fondos que hay o un banco, va a tener que pasar el PBC. Cosa que si tú compras un activo, un inmueble, a una inmobiliaria tradicional que proviene de un particular, ese paso no lo vas a pasar. Primer error. Quiero decir, ahí es donde tenemos la primera incongruencia, que decimos, aquí en un principio hay poco sentido común, ¿vale? Hay un criterio que a mi parecer, ya no es que sea equivocado, es que no lo entiendo. Entonces, el tema de los PBCs, os voy a poner un ejemplo.
Cuando inició la guerra de Rusia y Ucrania, creo que esto fue por parte del Banco Central Europeo o por el Banco Central Español, que mandó un comunicado diciendo que a los rusos y a los ucranianos no se les podía vender porque era muy difícil demostrar de dónde provenían los fondos. Sí que es verdad, y creo que esto lo sabemos todos, que bueno, los oligarcas rusos y la gente que mueve pasta por aquella zona, Ucrania incluido, pues porque hay gente que tiene mucha pasta, pues muchas veces la procedencia es dudosa. Y esto no quiere decir que todos los ucranianos, la pasta que tengan, sean dudosas, o sea, tengan de dudosa procedencia, pero que no es fácil hacer un seguimiento a esa pasta. Entonces no se les podía vender. Y ya lo hablabas con ucranianos que venían, que además no hablaban español, pero venían con amigos, con familiares que llevan aquí 20, 25 años y hacían de traductores, y le decía, tío, que no te puedo vender, pero bueno, no hay ningún tipo de problema. Ves esa inmobiliaria, vete a esa inmobiliaria de la esquina y seguramente le vas a poder comprar. Si hay algo que te interesa, se lo vas a poder comprar sin ningún tipo de problema. Como siempre, y una más, un sinsentido. ¿Vale? Esto es como lo de las frutas, ¿no? Que nosotros no podemos producir las frutas, pongamos con el tema del campo, con una serie de pesticidas porque están prohibidos, pero bueno, te viene un producto de fuera que sí que están utilizando todo eso que aquí está prohibido y pueden comercializarlo aquí sin ningún tipo de problema. Pues ese sinsentido es el mismo que se aplica pues con el tema de la vivienda. Por eso digo que está todo interconectado, porque tenemos mucho imbécil que está al frente de ministerios o de puestos de responsabilidad que evidentemente no deberían de estar ahí. Muy fuerte. Claro. Después voy a poner un pequeño avance para que veáis a qué me refiero sobre el tema de los fondos buitre que bueno, se van lanzando mucho. Y ya os digo, a mí esta gente no tengo ninguna simpatía por esta gente. Ninguna. Me dedico al tema de los inmuebles, o sea, el tema inmobiliario. Me dedico principalmente a la venta de activos por propiedad bancaria. También vendo de particular, ¿vale? Y trato con muchos particulares día a día, pero principalmente mi cartera de activos diaria es activos de procedencia bancaria. Para que nos entendamos, lo voy a hacer de forma muy resumida, voy a intentar sintetizar lo máximo posible y sobre todo para que entendáis de dónde nacieron estos fondos buitre, que fue cuando se les empezó a llamar fondos buitre. Aquí cuando vino la crisis, sobre todo para los lechones, ¿vale? Que además se os llena la boca y parece que cuando habláis sabéis de algo y no tenéis ni puta idea. Y después también estos lechones con canas, que exactamente igual como uno de los que voy a poner ahora, a D'Artagnan, no sé si os podéis imaginar quién es. A ver, cuando vino aquí la gran crisis, arrasó y se cargó a gran parte de las cajas y algún banco que otro, claro, ahí había una barbaridad de activos, una barbaridad, un número ingente de activos, que sí que era verdad que ese fue el famoso rescate bancario, que el Estado era imposible que pudiese absorber absolutamente todos esos activos que estaban o habían estado o estaban en manos de todos esos bancos y cajas. Claro, tuvieron que entrar actores diferentes. Esos actores al final, pues estamos hablando de empresas con capital importante, fondos de inversión, que de alguna manera pues también tuvieron que hacerse con, pues bueno, ayudaron a comprar. Que cuando pasan este tipo de cosas viene el tiburón grande y ya, pero es que si lo haríais cualquiera de vosotros. Claro, a ti la mañana, por lo que sea, el pisito de al lado, te dice el vecino, mira, te lo vendo por 15.000 pavos porque me hace falta la pasta. La vas a sacar debajo de las piedras. Ya puedes llevar 17 pendientes aquí, el hachazo en el flequillo y ser más roja que tu puta madre. Vamos, vas a sacar la pasta, te vas a volver más capitalista que la hostia. Por eso quiere decir que es que al final las tonterías hasta cierto punto. ¿Vale? Que al final aquí todos somos personas y bueno, sí que puede haber un rara avis por ahí por el medio, pero olvidaros. Genuino aquí no hay nada, que al final los intereses personales y sobre todo este perfil de personas que van al final son los más egoístas del mundo. Retomo. Bueno, al final, esa cantidad ingente, esta gente, ya no sé yo si estos no compraron todo porque no les dejaron o porque al final era un riesgo también muy alto. Pero también intervino, se creó la Sareb. Al final creo que es una empresa, porque al final me lo han explicado, pero también todo de forma muy ambigua. Como suelen pasar en todo este tipo de empresas, cuando hay comités y demás, pues... Y aquí, pues yo os digo, esto es entiendo como prácticamente casi puertas giratorias, casi seguro. Pero bueno, al final se creó también la Sareb y se quedó con un paquete muy importante de todo ese tipo de inmuebles. De ahí viene el tema del famoso rescate bancario. ¿Vale? Tengo entendido que yo evidentemente no estaba en esa época, que bueno, pues al principio esto parece que fue una fiesta, una bacanal, ¿vale? Y aquí pues nos hicieron las cosas muy bien, y a partir, ya no sé, fue el 2015, 16 o 18, no recuerdo bien, empezaron ya pues a implantar el tema de los PVCs, el tema de una serie de cosas que
que bueno, para llevar un cierto control, ¿vale? O mayor control sobre la venta de estos activos, porque, claro, evidentemente, yo entiendo que hubo mucha gente aquí que se lucró, sobre todo al principio, ¿vale? Cuando aquí España cayó, es que la gente, sobre todo los lechones, y sobre todo para estos que van a hablar de pijos, o sea, de comunistas, pero son pijos de cuna. Es que no sé por qué siempre suele pasar lo mismo. La gente tiene mucha pasta, artisteo, todos van de rojillos, son multimillonarios. Yo lo que creo es que no se quieren despegar de donde vinieron, pero bueno, evidentemente socialmente puedes escalar, vale, pero si no, yo soy del pueblo, es más capitalista que ninguno. Retomemos, porque si no se me calienta el morro. Claro, ya os digo, voy a intentar explicarlo de la forma más sencilla posible, ¿vale? Y también de la forma en la que yo creo o entendí. Habrá seguramente algún purista o algún tío de esto que no, porque fue exactamente aquí una compra de tal con la gente. Bueno, que sí, que te lo compro, pero para que la gente lo entienda, ¿vale? Porque seguramente cuando lo explico todo esto la gente ni se entera. Bueno, al final, dentro de todo ese paquete de inmuebles que había, que se embargaron, ¿vale? A muchísimas personas por falta de pago, porque se embargó media España, a nivel industrial, a nivel hábitat, de todo. Fue un puto desastre. Pero yo os digo, un puto desastre, un drama. Cuando pasó esto, claro, entonces, al final todo ese tipo de inmuebles alguien se los queda, ¿vale? Viene uno, pone la pasta, lo comprará al 30, al 40, al 50, al precio que sea. Sareb incluido, ¿vale? O a lo mejor fue generoso, no lo sé. Pero bueno, al final, así es como funcionaron. Y, claro, los que primero empezaron a poner el producto en marcha de la forma más rápida fueron las empresas privadas, las que son gestión 100% privadas, porque al final esa gente viene para hacer dinero. Pero esa gente ponía el producto, lo sacaba al mercado, pero no a los amigos, a los colegas, no. Esta gente lo que quiere es vender. Además es lícito que esta gente compre un paquete, pongamos, 200.000 viviendas, ¿vale? Y dentro de esas 200.000 viviendas, yo ya soy propietario de todo ese paquete y, hostia, veo un hotel, producto que sea un poquito singular, y yo ya tengo clientes. Yo cojo ese hotel, o cojo un edificio, o cojo 25 edificios que me han entrado y cojo a un cliente que también es otro perfil de inversor. Yo estoy hablando como el fondo de inversión importante que le vende a otro inversor, o a otro fondo de inversión también, y cojo paquetes de edificios y se lo vendo a otro, que ese a su vez después lo sacará al mercado. Que sí, que yo lo he comprado y este va a tener que tener beneficios. Sí, pero al final va a tener que vender el producto al precio de mercado. Porque si te pasas del precio de mercado que hay en ese momento, no vendes. Entonces, para que veáis la evolución y al precio que se debían de vender, aquí en Valencia habían zonas no muy buenas, pero para que nos entendamos, en Orriols se vendían, a lo mejor en el 2005, 2006, se vendía un cuarto sin ascensor, yo qué sé, 120.000 pavos, por poner un ejemplo. O en 90.000, ¿vale? Para reformar. En el 2012, 2013 se vendían lotes de 10 por 8.000. O sea, por 80.000. ¿Vale? O sea, a 10.000 pavos cada uno, para que nos entendamos. Claro, ahora esos mismos pisos hoy, quieres comprar un piso de esos, un cuarto sin ascensor en ese mismo barrio, y ibas a pagar seguramente más de 100.000 pavos. ¿Vale? Porque ya hemos superado los precios de aquella época. En aquella época, para que entendamos bien cuál fue la crisis allí, realmente lo que pasó fue que se construyó excesivamente de más y se sobrevaloró todo. Algo que evidentemente tuvieron culpa bancos y tasadores. Para mí, esto es todo mi entender. ¿Por qué razón? Claro, existe una vinculación comercial entre un banco y un Santander, ¿vale? Y hay empresas de tasación que tienen contratos y vinculación directa con los bancos. Claro, el banco, ¿qué es lo que vende? Dinero, principalmente. Entonces, el banco, cuando vende dinero, claro, te quiere vender cuanto más mejor, ni más ni menos. Entonces, claro, cuando empieza a haber una tendencia alcista del mercado inmobiliario, la gente empieza a comprar, sobre todo se empieza a dar facilidades, claro, al final esto se retroalimenta. Uno empieza a construir, el otro empieza a dar pasta, empieza a dar pasta. Claro, la ley ya no es la ley de la demanda, al final es la demanda. Simplemente empieza a haber demanda, todo se vende, el banco da pasta, los precios empiezan a subir, pero como el banco me da la pasta, no hay ningún tipo de problema. En aquella época te daban para ti, para tu vecino, para los gastos, para el coche, para el viaje de novios, para el perro, y para que lo comprases una casita en el perro si te hacía falta. O sea, al final, lo que valía 100, el banco te quería dar 150, pero para justificar esos 150 tiene que haber una tasación previa que llegue a los 150. Eso es como yo entiendo que se hicieron las cosas, ¿vale? O cómo se hacen las cosas. Y entonces llegaron a esa tasación. Entonces ya están sobrevalorando de entrada el producto, ¿vale? Es una sobrevaloración directa, indirecta, me da exactamente lo mismo. Y el banco que te está vendiendo el dinero no tiene nada que ver con la propiedad, ¿vale? En aquellos tiempos. Ahora el tema es que durante todos estos años se ha estado tirando de todo ese producto, ¿vale? Porque había muchas viviendas que estaban a mitad de hacer, otras vandalizadas, tal. Y el último año y medio, yo me he tirado prácticamente 3 años gestionando cartera de Sareb, entre otras, ¿vale? Pero a la Sareb le he metido muchísima caña, lo he trabajado muchísimo.
había una barbaridad de productos, de hecho, no sabían lo que tenían, literalmente, ¿vale? En muchos casos esta gente no sabía lo que tenía. Pues bueno, volviendo, todos estos productos no son productos que se han ido quedando y mira, me lo quedo y lo voy a poner al precio que me salga. No, el mercado, repito, manda. El mercado manda. O sea, yo he visto producto que se vendió hace 5 años en 30.000 pavos y ese mismo tío que lo compró hace 5 años en 30.000 pavos ahora lo ha vendido en 90. Claro, y hoy esa misma empresa que a él le vendieron el piso en 30.000 pavos tiene pisos similares que los está vendiendo en 75. ¿Vale? Porque siempre si compras algo de patrocinio bancario es un poquito más económico. Aunque ahora en este momento estamos teniendo un efecto rebote también por el tema de la financiación, que luego entraré en ello. Sobre todo en subastas y demás, ¿vale? Y ahí, pues, al final, bueno, me adelanto. A ver, hoy muchas de las operaciones y muchos de los precios, yo participo en bastantes pujas, ¿vale? Entonces, me pasó hace no mucho, en Sueca, un piso, un segundo sin ascensor, que el precio de salida eran 60.000 pavos. Su precio real de mercado era un segundo sin ascensor y para reformar entero, ¿vale? Entero. No era pequeño, pero había que hacerlo entero. Había 35 o 40.000 pavos como poco. Entonces vino muchísima gente que quería participar en la puja. ¿Qué es lo que pasó? Que yo esto ya llevaba detectándolo hace ya muchísimo tiempo, antes de entrar donde estoy ahora, que llevo un año más o menos. Claro, cuando el alquiler es tan alto, el tío que ganó, para resumir, ¿qué es lo que pasó? El tío que ganó es que ese estaba pagando unos 1.100 pavos en Valencia de alquiler. Y aquí esta operación el banco, si él le dijo al banco, oye, si pongo 90.000 en la puja, fueron 90, 95, no me acuerdo, ¿qué cuota me haces? O sea, ¿qué cuota tendría? 490, 500 pavos. Pues tiro 90, porque me voy a ahorrar, estoy pagando 1.100 pavos, me voy a ahorrar 600 pavos todos los meses. Que es una pasta, o sea, me vas a dar oxígeno. Y me da lo mismo que el piso esté pagando 10, 12 o 15.000 pavos más del precio de mercado. Lo que estoy pagando son los 1.100 que estoy pagando todos los meses. Y ahora voy a pagar 500. Coño, hostia, pues tengo para la letra de un coche, que me hace falta además cambiarlo. Ese es uno de los problemas que tenemos hoy, ¿vale? Que la gente está hasta los huevos de pagar unos alquileres tan altos que si al final, y como hoy la cuota de la hipoteca es más barata, bastante más barata que la cuota de alquiler, que eso es antinatural, tendría que ser al revés, pues joder, pues la gente directamente, oye, si me da el banco la hipoteca, tiro para adelante. Y eso pasa en muchas pujas. La gente está dispuesta a dar de más porque la cuota siempre le va a beneficiar mucho más que de lo que está pagando él en la actualidad en alquiler. Ese es uno de los problemas que hay. También el por qué suben los precios, aparte de la escasez, ¿vale? Que no hay. O sea, aparte de la escasez, porque no hay producto. Bueno, ya os he dado un poquito el tostón, he querido hacer así un pequeño resumen, sobre todo para que la gente entienda cuando se llama fondos buitre, nosotros también tenemos un fondo buitre, ¿vale? Que es la Sareb, ¿vale? Y que al final eso son empresas privadas. El Estado o la banca o el concurso que hubiese, que al final tienen que asignar esos productos y llega uno y los compra y demás. A ver, todo eso se hizo de forma legal. ¿Y qué tendría que haber hecho? ¿El Estado haberse quedado todo? Pues digo que si el Estado se hubiese quedado todo, imaginaos que hubiese tenido el pulmón o la fuerza suficiente para quedarse todo el paquete de activos que estamos hablando de millones y millones. El problema sería todavía más grande. Porque os puedo decir que la gran mayoría de los inmuebles no habrían salido todavía a la venta. Porque ese es uno de los problemas que tiene Sareb, que desconozco cuál es el motivo, pero la Sareb se ha tirado ahora acaba de desbloquear y os voy a enseñar también, que me voy a meter ahí a saco porque es que no hay derecho, es indecente. La Sareb tiene muchísimo producto, pero es que lleva año y medio o más con los productos bloqueados. A nosotros nos pasaba lo siguiente: cuando llegaban las elecciones, las últimas 2 elecciones que llegaron, claro, yo entiendo que a lo mejor se deben de proyectar en los mítines y dentro del programa tendrá que ir, vamos a sacar 40.000 viviendas sociales. Que el número de viviendas que han salido han sido una puta mierda. Y yo digo que no han hecho ni una, todo ha salido del Sareb. Pues a lo mejor nosotros estamos gestionando la venta de un edificio de forma individual. Quiero decir, hay un edificio de 24 viviendas y se van a vender las 24 viviendas. Pues te llega el señor Sánchez, que era el que estaba, y decía, señores, este edificio se bloquea y no se puede vender. Pasaban las elecciones, nada, ya las podéis vender. O sea, toda una puta pantomima. Pues desde las últimas elecciones Sareb estaba bloqueada. Sí que es verdad que Sareb en el 2027 se supone que tiene que desaparecer, ahora se va a llamar casa no sé qué y tal, pero da igual. Yo no voy a hablar de la gente de los territoriales, como puede ser la chica esta Maite que yo estaba comentando, que trataba con ella y con otros más. Bueno, había algún capullo también. Había un tal Carlitos que era un imbécil. Pero eso no significa que el tío
¿cómo os diría yo? Que se hiciesen ilegalidades. El tío no jugaba limpio cara a mí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, lo voy a comentar. Este era un gestor, un responsable. Pues este fue uno de los que también me piré, porque por no cagarme en su puta madre y dejármela a la empresa, porque de alguna manera la empresa le iba a salpicar directamente, porque nosotros estábamos homologados por él, pero el tío era un mierda. El tío lo que estaba haciendo es que estaba cogiéndose a otro API, a una tía, una brasileña, se la estaba zumbando, y al final lo que hacía es que la favorecía a ella. Pasaba las ofertas mejores que ella, ya probaban las suyas, al final te quitaba el producto y asignaba a ella, pero tío, y todo porque se la estaba calzando. Y bueno, en resumidas cuentas, quiero decir que esta gente funcionaba bien, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, yo no tengo ningún tipo de queja con esta gente. El tema ya es como si dijésemos el back office, ¿vale? Todo lo que está detrás, que están gestionando el producto, que están... O sea, no sacaban el producto a la velocidad que lo deberían de sacar, o cuando había que hacer un repricing, porque muchas veces decías, a ver, os estáis pasados de precio. Esto de alguna manera hay que bajarlo. No, porque tal, y al final lo que tardamos eran 6 meses, porque eso se empezaba a mover cuando se ponía en precio. Yo le decía, a ver, esto lo estoy poniendo en 105, 110. Su precio son 90, 95 como mucho. Y si no, es que se va a vender uno. Y efectivamente, al final llegábamos a los 6 meses al punto que yo comentaba. Lo que pasa es que ahí sí que a lo mejor te venía pues un capitán general y te decía, no, esto tiene que ir así. Y yo hablando a lo mejor con la tía, con la territorial, me decía, sí, yo pienso como tú, pero que al final no somos nosotros los que tenemos que decidir y tal. Pero decir que ahí la dinámica y todo era bastante transparente. Lo que pasa es que eran lentos. O ir a ver un piso, te dicen que vayas ahí a ver un piso y cuando llegas y de aquí no hay un piso, esto es un edificio. ¿Cómo que es un edificio? No tenía ni puta idea que tenía un edificio, no un piso. Es decir, que producto, yo el último año y medio me tiré visitando, viendo y vendiendo WIPs. WIPs, Working Projects, que significan eran edificios que estaban finalizados o sin finalizar, a lo mejor estaban a mitad de ejecución, al 30, al 40, al 50, estaban vandalizados, estaban de multitud de formas. Pues os puedo decir que yo me fui a pueblos que no conocía, siendo de mi comunidad, y había de producto una barbaridad. La mayoría de ellos bloqueados todavía. Vale, sí que es verdad que a lo mejor hay algunas zonas, pero ¿qué va? Que se vende todo, que es que hoy hace falta absolutamente todo. Todo se vendería, absolutamente todo. Y ya os digo que si Sareb sacase el producto, los precios bajarían. Bueno, la primera gran pregunta sería, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Lo primero, lo que quiero que entendáis es que desde que hubo la gran crisis y desde entonces, a pesar de que aquí, pues bueno, todo el mundo medianamente trabaje y creamos que las cosas van medianamente bien, ni muchísimo menos. O sea, no tenéis ni puta idea. Ya os lo digo. Aquí, mirad, cada vez que llega una hostia a nuestros bolsillos, rara vez se suele retroceder. ¿A qué me refiero? La luz, sí, puede fluctuar y demás, pero ya os digo que no vamos a volver a los precios de la luz que teníamos. Y muchos dirán, no, porque es que estamos con el tema de la guerra de Ucrania, no, es que tenemos problemas con la guerra de Irak, no, es que tenemos... No, olvidaros, no. Y más teniendo récord de recaudación. No son así las cosas. Pues nunca se vuelve a retroceder la electricidad, la comida. No, es que está todo vinculado, efectivamente. Por eso somos muchísimo más pobres que en el año 2004, 5, 6, 7, hasta el 8, como mucho. Pero muchísimo. Quien lo quiera negar que lo niegue, pero la mejor época que nosotros tuvimos fue del año del crecimiento, un crecimiento sostenido y bastante largo, porque al final siempre hay crisis o ciclos económicos, pero fue desde el 96, 97 hasta el 2007, 2008. Ahí España es cuando mejor ha ido en toda la historia. Me da lo mismo quien gobernase, si gobernaba el PP. Después lo haremos también, que después voy a comentar yo sobre el tema del BE, el tema de los impuestos, el tema de toda la historia, que yo también tengo. Voy a hacer una reflexión propia, mía, ¿vale? Vivida sobre el tema industrial. Pero la haré al final del todo. Ya digo, hay muchas cosas que al final voy hablando y como os he dicho aquí va a haber poca edición, iré metiendo algún vídeo, alguna historia y tal. Me voy a soltar bastante y vamos a hablar de muchas cosas. Volvemos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues bueno, principalmente porque el Estado, tanto el anterior gobierno como este, no ha tenido un planteamiento, no ha tenido una previsión, ¿vale? A largo plazo. Yo, como he comentado, vengo de la industria, vengo del sector industrial y el venir del sector industrial o de haber tenido una empresa propia o varias durante bastante tiempo, sí que te da una visión o ya te... una deformación, vamos a llamarla deformación. Yo siempre voy a mirar la eficiencia, la previsión, el compromiso, la responsabilidad, el esfuerzo
y sobre todo el sufrimiento. Todo eso va implícito. Y eso, después de tantísimos años, pues es algo que ya lo llevo dentro, interiorizado, y no lo puedo cambiar. Entonces, claro, a todo siempre le busco la máxima eficiencia y le busco pues que sea lo más rentable posible, tanto para mí como para la persona que estoy trabajando ahora, que ha de ser al revés. Ese es el gran problema que tienen los políticos, ¿vale? Que al final esto no lo paga nadie, y cuando aquí parece que esto, pues el dinero es infinito y que no me está saliendo de mi bolsillo, pues no cuesta. Y por eso no se entiende que en una empresa privada a mí me hagas un presupuesto de 10 y al final cuando termina que te diga, mira, es que al final han sido en 50. Pues esto en lo público pasa, es que no tiene ningún tipo de sentido. Por eso yo cada vez pienso que creo más en la tecnocracia, ¿vale? Evidentemente tiene que haber pinceladas políticas y tal, pero al final esto es una gran empresa. Aquí somos una cooperativa, como a toda la izquierda le gusta, en el cual pues somos prácticamente 50 millones de socios. Unos contribuyen más, otros contribuyen menos. Los que menos contribuyen son todo el tema político, ¿vale? Porque al final hay gente no productiva. Y lo único que hacen es entorpecer y encarecer. Es lo único en lo que saben hacer. Aquí tú metes a gente medianamente competente a nivel de empresa y ya digo que esto funciona muchísimo más. Por eso he comentado antes que si todo este paquete, como dirían muchos o muchas de estas del hachazo en la frente, que es que esto sí, pues lo teníamos que haber cogido todo y Sareb se tenía que haber gestionado absolutamente todo el parque de todos los bancos y tal. Pues yo os digo que aún estamos en bicicleta. O sea, hubiese salido al mercado el 30%. Porque no saben ni por dónde van. Pero ya te digo, no saben por dónde van la gente que está al frente con la que yo contactaba, con la que yo tenía el trato. No, es la cúpula, los comités. Toda esa puta mierda, esa gente no tiene ni puta idea. O sea, no le tienen tomado el pulso a la realidad. Y después yo os digo, van tan lentos, que al final lo que generan son problemas. Y esto ya os digo, esto lo quieres hacer adrede y no te sale. Entonces, hemos llegado aquí en un principio porque la política ha metido mano. ¿Vale? Son todos unos incompetentes, no tienen absolutamente ni puta idea, y sobre todo menos de dinámicas de mercado y de previsión a medio y largo plazo. Yo puedo entender que tú en el año, porque esto era así, España estaba en la puta mierda, y entonces hasta 2016, 2017, eso no significa que aunque España estuviese en la puta mierda, que el mercado no se moviese de una forma más tímida o no, pero el mercado se va moviendo. De hecho, ventas, pues siempre hay alguien que está comprando, pero alguien que tiene pasta, siempre hay alguien que el banco le puede dejar pasta, puede ser muchas cosas, y siempre dirán, no, es que son los ricos, quien sea, pero ese producto sale al mercado. Y el que lo está comprando cree que el precio que le están poniendo es justo en aquel momento. Ahora las circunstancias son diferentes, ¿vale? Pero en aquel momento los precios eran justos. ¿Y el tío tendría un beneficio? Sí. ¿Que compraría 2 pesetas? Sí, pero bueno, al final el que pone el riesgo y mete ahí 5.000 millones, pues coño, pues tendrá que ganar algo, que después voy a poner otro vídeo sobre el tema de las plusvalías, que lo mismo es de bofetón. Entonces, hemos llegado a este punto, una por la incompetencia. Y sobre todo, ya os digo, yo estaba gestionando el tema del Sareb y el Sareb ha estado bloqueando durante muchísimo tiempo, y de hecho hasta la fecha de hoy ha estado bloqueando muchísimos activos. Y no entendemos el por qué. Yo entiendo que es porque vienen de arriba y dirán, esto ahora bloqueado y vamos a estudiar que se van a destinar a vivienda social. Olvídate, que después no hay ni vivienda social ni pollas. Yo digo, principalmente es la incompetencia. ¿Vale? Si fuese por mí, estarían todos estos políticos despedidos y sin derecho a paro. O sea, no tendrían derecho absolutamente a nada. Porque es de la misma manera que nos despedirían si nosotros hiciésemos. O sea, tendrían que dimitir directamente, ¿vale? Dimitir, y de esa manera no tendrían derecho a nada. Lo que pasa es que al final los políticos ya sabemos que están todos protegidos. Como vengo comentando, para mí todo esto es un tema muchísimo más profundo, porque para mí todo esto es una agenda. Y esa agenda, pues, viene que tiene que tocar o tiene que tensionar realmente los puntos más importantes de cualquier sociedad. Que os digo, como he repetido y me repito 1000 veces, no entiendo cómo un político le puede llevar a conducir a su país a la destrucción total. Y muchos diréis, bueno, es que jamás, en los 51 tacos que tengo, jamás, y desde, ya os digo, porque mis 14 a lo mejor eran los 20 de los de ahora, ¿vale? En madurez y sobre todo en estabilidad emocional. Que las cosas son muy, muy, muy diferentes en todos los ámbitos. Y claro, a mí quien me hable de la seguridad, quien me hable del campo, es que lo están poniendo todo cada vez más complicado, y todo, yo os digo, todo por culpa de la Agenda 2030, que tenemos que recordar que está aprobada por gente que ninguno hemos votado y que está marcando el paso a nivel mundial. Y donde Europa, y España evidentemente como está ahí, pues también se ve afectada, pues es el campo de pruebas. Aquí es donde están haciendo el experimento. No lo verás en la India, no lo verás en China, no lo verás en Estados Unidos, no lo verás en Canadá, no lo verás en Sudáfrica, no lo verás en Australia, y muchísimo menos en el resto de países.
Y después al final todo esto, pues ya os digo, son números. Y eso para que cualquier lechón lo pueda entender. Si tú en 15 años el Estado no ha hecho absolutamente ningún plan de vivienda, no ha hecho ni una sola vivienda, que dice, no, 40.000, ni una sola vivienda. Todas las viviendas que ha sacado las ha sacado de Sareb, que ya estaban hechas, que os recuerdo que son, eso lo hemos pagado todos. Recordad, lo hemos pagado todos. El famoso rescate bancario. ¿Vale? El resto se le vendió a fondos privados que compraron activos, compraron deuda. Ni más ni menos. Y nosotros también. Y ya está. No sé quién se quedó el paquete más grande. El que tuviese más capacidad, seguramente. ¿Vale? Sí que es verdad que aquí intervinieron los fondos más importantes del mundo. ¿Vale? Que a estos les llaman los caseros de Europa. Pero a nosotros lo que nos importa es cómo se gestiona Sareb y todo el producto que tienen dentro. Lo que no es normal, claro, cuando se habla de los fondos de inversión, estos fondos de inversión que compran para hacer negocio, no compran para coger los pisos o los activos que compren y guardarlos. No, esta gente lo que intenta es hacer líquido lo más rápido posible. Y dentro de esos lotes, pues hay producto que va a pérdidas y hay otros que son invendibles. Cuando digo invendibles, son invendibles. Hay muchas cosas que yo tengo que eso es imposible que se lo quede nadie. Imposible, por diferentes razones. Por lo tanto, quiero decir que el producto que compra esta gente que lo comprará al precio que sea. Posiblemente al mejor. Evidentemente, si no, no lo harían así. Y después van a sacar una rentabilidad. Claro, la rentabilidad de estas empresas yo no sé cuál es, pero ya os digo que los precios a los que se han estado vendiendo los pisos, ahora es cuando se ha ido todo de madre, pero a los precios que estaba vendiendo esta gente los pisos, era un precio de mercado y un precio que habían hostias, o sea, ni más ni menos. Hace 4 años habían hostias por los pisos y había muchísima gente y había muchísimo piso. ¿Qué es lo que pasa? Ahora volvemos a lo mismo. A nosotros nos importa Sareb. Sareb, el tema es que tiene muchísimos activos que no los ha sacado a la venta. Ahora es cuando ha empezado a sacar producto, lo sé porque me llamó hace no mucho una clienta a la cual le había vendido yo. Bueno, en ese edificio he vendido bastantes cosas. He vendido a gente, a particulares para comprar, o sea, para vivir, y a particulares que compraban el piso ese como inversión. Después tocaremos el tema de los perfiles de los inversores, ¿vale? Porque aquí también está el falso mito, exactamente igual que es con el tema de la empresa, que cuando todos estos sindicalistas y toda esta gente, yo alucino, hablan de, no es que los empresarios de España, si el 90% son pymes, somos pequeñas empresas, pequeñas y medianas. ¿Qué os creéis que hay? 300 Zaras, 1000, ojalá 80 Fords. Pues esto es exactamente igual. Ha cambiado, evidentemente la más importante la tienen los fondos de inversión y los bancos. Pues habrá algún particular pues que habrá hecho algún... Bueno, después están los constructores. Bueno, evidentemente después está también a nivel privado tienes a los promotores, ¿vale? Que hacen sus edificios y los venden de forma individual. Claro, Sareb, esa cantidad de pisos, lo que tenía que haber hecho, sobre todo es una previsión, porque al final esto eran matemáticas, o sea, la gente, que ya lo comenté yo también en el anterior vídeo, si tú ya tienes a la gente generacionalmente que va a solicitar vivienda, más a toda esta gente que estás metiendo de forma indiscriminada aquí, que han entrado muchos millones de personas, muchos, cuando decimos muchos son muchos, y tú no haces ni una sola vivienda, joder, no hace falta ser muy espabilado, ¿vale? Para saber que te va a fallar. A eso se le llama falta de previsión o incapacidad, ¿vale? Para poder gestionar y para poder saber. Y por último, que es lo que yo creo, es que se unen estas dos y aparte les favorece porque está dentro de los objetivos y el fin. Que al final es buscar pues esos culpables que están hablando de los fondos buitre. Es que el canario el D'Artagnan, que ahora pondré el vídeo, que decía, es que le hemos dado entrada a los fondos buitre a comprar nuestras viviendas. ¿Qué viviendas han comprado los fondos buitre que son nuestras? Las nuestras las tenemos en el Sareb, las otras las ha comprado otra empresa, y que esa empresa a su vez las está poniendo aquí, en venta. Cosa que si en vez de estar en manos de esas empresas estuviesen en manos del Sareb, no sabemos cuándo saldrían a la venta. Por lo tanto, la tensión todavía sería muchísimo mayor. Y os digo que esto sería así, tal cual, porque desconozco cuál es el motivo. Y aquí tenemos varias líneas. Una de los problemas es el producto que yo os digo. Si Sareb hubiese querido y hubiese trabajado con previsión desde hace 3 o 4 años, que se estaba viendo de forma creciente la demanda de la vivienda,
tú ahora tendrías muchísimos pisos que los podrías sacar al mercado y estabilizar los precios. ¿Eso por qué no lo has hecho? Claro, podemos decir, por incompetencia, sí, eso ya sabemos que lo son. Pero detrás hay maldad. Hay maldad porque ahora nos vamos al otro campo. Que me iba a lanzar a la piscina, no me voy a lanzar a la piscina porque creo que me estoy abriendo demasiado. Hay muchísimas poblaciones en Valencia, y entiendo que esto lo podemos extender al resto de comunidades, que como este edificio, imaginaros este edificio, ¿vale? Que tenemos aquí, que pone que se vende. Además es que lo he querido hacer para que lo veáis. En muchas poblaciones de 10, 12, 15, 20.000 habitantes, donde ese edificio, estamos hablando a lo mejor de edificios que no son tan nuevos, son a lo mejor, o sí, ¿vale? Porque también tengo edificios así que tienen 20 años. Y que son edificios familiares, donde pues abajo guardan los coches, y la primera planta es el edificio familiar y después hicieron las otras 2 plantas para los hijos. Claro, hasta que los hijos no crezcan, esas 2 plantas no se van a poner en uso. No le vas a dar la cédula de habitabilidad y darle de alta, de agua, de luz y demás. Pues a lo mejor estos hijos les quedan un añito para tener edad o para que, oye, el padre dice, mira, dentro de un añito vamos a poner en marcha ya los pisos o voy a empezar a ponerlos en marcha ya, ¿vale? Para ir, pues vamos a ir terminándolos, ¿vale? Vamos a ir dándole las últimas pinceladas. Y claro, vas al ayuntamiento, vas a pedir la cédula de habitabilidad y te dicen que ahí no te van a dar cédula de habitabilidad porque hay una ordenanza nueva que resulta que todos aquellos edificios o todos aquellos pisos que a partir de la segunda, esto es real, lo que os estoy diciendo, a partir de la segunda altura, todos aquellos que no hayan tenido cédula de habitabilidad anterior al 2021, no se la van a dar directamente. O sea, esos pisos no los vas a poder habitar. Y te quedas así y dices, pero que el piso está terminado, ese edificio lleva ahí 20 años, lleva 25 años ahí, y ahora me estás diciendo que mi hijo o mis hijos, que esos pisos los hice para ellos, se van a tener que comprar un piso teniendo yo un piso aquí arriba, porque a ti no te sale de los cojones darme la cédula de habitabilidad. Eso está pasando. Y además os puedo decir que un edificio que tengo, os podría decir que más moderno que este, y con 20, 25 años, muy guapo. La tercera planta no está terminada, ¿vale? Es Cambra, ¿vale? Al final está todo diáfano, de obra, y ahora lo que tendrías que hacer, pues tienes las bajantes, lo tienes todo marcado, y lo que tienes que hacer es terminarlo. Y después hay una cuarta planta, que tenemos una guardilla cerrada, que pertenece a la tercera planta, y con una terraza de unos 90 metros. Claro, lo que te dice el ayuntamiento es que te dice, pues mira, la tercera planta que no la tienes acabada, evidentemente no te voy a darla. Si abajo no te voy a dar la cédula de habitabilidad, arriba no te la voy a dar, evidentemente tampoco te voy a dar licencia de obra, y la tercera y la cuarta planta, pues es un trastero muy caro. Con sus santos cojones. Pero es que te vas al edificio de al lado, y que es un edificio de pueblo, pues que está exactamente igual, construido de la misma manera, y ves que las persianas están cerradas, y te giras para el otro lado y exactamente igual. O sea, hay mogollón de pisos que podían estar habitados y no están habitados porque el ayuntamiento no les sale de los cojones. Esto multiplicarlo por mogollón de poblaciones. Eso por una parte. Por otra nos vamos a los suelos rústicos, que ahí es donde a mí ahí también se me hincha la vena. Tenemos mucha casa en suelo rústico, ¿vale? Y aparte en diseminados, ¿vale? Hasta incluso os puedo decir que hay una urbanización en Turís, que eso entiendo yo que eso empezaría, pues evidentemente cuando no había orden ni organización, pues empezaría una casa y empezaron a hacerse familiares, casitas, comprarían los suelos y tal, y empezaron a hacerse viviendas alrededor. Entonces al final justamente esa organización es un poquito caótica, pero hay mogollón de viviendas y para acceder y tal es un poco caótica, pero todos tienen agua y luz. ¿Qué es lo que ocurre cuando a una de esas viviendas que hay ahí, que ahí podrían haber más de 40, 50 viviendas y todas compactadas, ahí ya no estamos hablando de un diseminado, ahí estamos, tema todo muy compactado, claro, todo lo que es de procedencia bancaria no tienen agua ni luz, es lo primero que se hace, es que dan de baja todos los suministros. Entonces claro, cuando llegamos a este tipo de suelos o a este tipo de construcción, claro, no hay agua ni luz, y tenemos fuera la hornacina, ¿no? Tenemos el cuadro, la entrada del agua y la luz, y que no hay. Pero al lado tenemos la del vecino, y la del otro vecino, y la del otro, todos. Y este con agua y con luz. Y entonces yo quiero comprar esa vivienda, y el ayuntamiento te dice que no te va a dar ni agua ni luz, que eso es rústico y ahí no vas a poder hacer nada, y que tampoco te van a dar permiso de obra. Y te quedas así.
Entonces, yo no sé, ahí sí que sé que están actuando en todo, con todos. Sí que es verdad que hay bastante mala folla, por decirlo de alguna manera, con todos aquellos productos que son de procedencia bancaria, por parte de las instituciones, por parte de los juzgados, por parte de los ayuntamientos. Les tienen un poquito más de tirria, ¿vale? Y parece que les ponen las cosas un poquito más difíciles, porque con el tema de la ocupación pasa algo parecido. Con el tema de la ocupación no es lo mismo que quiere desahuciar un fondo de inversión que sea un particular el que quiera desahuciar. A un fondo de inversión, yo os digo que le cuesta bastante más, o un banco, le va a costar bastante más que a un particular. Tirar en las mismas circunstancias va a tener más problemas. Pues volviendo a lo de antes, ya te digo, de hecho, ahí sí que me acerqué, porque nosotros no solemos ir a ayuntamientos, y ahí sí que me acerqué yo al ayuntamiento. Y hice la consulta. Claro, me atendió una niñata, al final era una chiquilla, que pues bueno, pues creo que en aquel momento no sé quién estaba gobernando, pero bueno, os lo podéis imaginar. Al final era una niñata que entiendo que tendría formación, pero al final formación más sentimental por el campo que por las necesidades reales de sus congéneres. Pero es que esto, yo lo digo, lo podemos extender a mogollón de ayuntamientos. Es que he enseñado muchísimo suelo, o sea, no suelo, he enseñado muchísimas casas, chalets, en zonas en diseminados, y que a lo mejor hasta incluso coinciden las tomas del agua y de la luz, y te están diciendo que no, y eso se va a quedar ahí muerto. Y a lo mejor a los 300 metros tengo otro, y se va a quedar muerto. Entonces, ¿por qué? Eso mueve dos cosas. Primero, primero le das vida a la población, vas a recibir los impuestos pertinentes, genera riqueza, porque al final igual vas a contratar a gente de la zona para que te hagan la reforma. Hostia, no. Y encima estás jodiendo a una persona, porque yo os digo, la gente que quiere comprar hoy, a ver, hay mucho inversor que va detrás, pero ellos, los inversores, lo tienen más complicado. Esta gente ya tiene que ir a cosas más grandes, a edificios enteros y tal, porque el inversor tradicional, el que ahora, ya te digo, ahora os contaré después qué perfil de inversores hay hoy, se quedan en muchas ocasiones fuera, porque la necesidad de vivir, de necesitar el piso para vivir, impera sobre la de invertir. El que invierte quiere una rentabilidad, y si el piso, por ejemplo, porque hoy la mayoría de los pisos salen en puja, se sube mucho de precio, a ellos ya no les es rentable. Pero después ahí se suma lo que se había comentado antes, que si al final la cuota que me va a dar el banco me beneficia muchísimo más sobre la que estoy pagando de alquiler, pues estoy dispuesto a dar más. Y ahí ya en esos rangos, evidentemente, ya los inversores, los que quieren comprar el piso para reformar y vender, o los que quieren comprar el piso para poner en alquiler, ya se les va. Por lo tanto, se quedan fuera del mercado, para que veáis. Y hay muchísimo inversor de ese perfil, muchísimo. Luego hablaremos de los perfiles de los inversores. Por lo tanto, yo os digo, aquí el gran problema lo están poniendo directamente el Estado, los ayuntamientos, y eso tiene que venir de algún sitio. Al final viene la ley de montes, la ley de, pues ahora de los suelos, la ley que ahora lo están poniendo muchísimo más complicado, porque ¿por qué no puedo comprar yo un terreno en una zona y me puedo ir con una roulotte y tener, pues ahora ya no te dejan? No te dejan poner una casa de madera en una zona donde la podrías poner perfectamente. Porque puedo entender que te digan, oye, mira, aquí tú no vas a construir nada, ¿vale? Que era lo que hasta hace no mucho tú puedes construir en función de los metros, algo que sea desmontable, a una planta, a veces en función de metros, pues a lo mejor a dos, y tal. Y claro, y tienes claro que ahí vas a tener que tener de agua de pozo, de depósito y placas. Y bueno, pues si lo asumes, lo compras, pues ahora es que hasta eso te lo están poniendo jodido. Que dices, oye, mira, que me voy a montar yo, voy a intentar ser autosuficiente. Pues es que tampoco te dejan. Y cumpliendo las normativas, o sea, oye, lo tenéis que hacer de esa manera, vale, pues venga, no tiene ningún sentido, pero lo hago. Y parece que después digan, ¿ah, sí? Pues mira, ahora no. Ahora vamos. O sea, con la intención de ir jodiendo y poniendo muchísimos más límites. Y sobre todo en un momento que más necesidad de vivienda ha habido. Y os digo, hay una barbaridad de viviendas que no se venden porque los ayuntamientos no lo permiten. Por lo tanto, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Yo creo que si lo quieres hacer mal adrede no te sale. Falta de previsión. Y yo os digo, yo creo que no interesa, porque no tiene ningún sentido que tengamos tantas viviendas disponibles por parte del Sareb y no las saque al mercado. Bueno, he decidido cortar aquí y de hecho vamos a continuar. Al final va a haber una tercera parte. Es que si no se me va a alargar muchísimo y creo que si no igual sería un tostón de vídeo.
he dejado bastante material grabado, tengo que continuar grabando, pero corto aquí. Vale, continuaremos seguramente 10 segundos anteriores a donde lo hemos dejado, ¿vale? Para que haya una continuación total. Y a lo mejor si me rayo, pues haré uno entero. Y lo dejaré también colgado, pero bueno, ya veremos. Bueno, como siempre, ha sido un placer, family. Nos vemos en el tercer episodio del fraude de la vivienda en España. Un saludo, nos vemos pronto, chicos. Disculpad, os tengo que pedir perdón, se me olvidaba. Había iniciado el concurso del verano para esta preciosidad, este bombón de persona, el cual el concurso se trata en que hagáis fotocopias y las pongáis en los pipicán, ¿vale? Tanto a baja altura como a media altura, para que le meen todos los perros en la cara, ¿vale? Es el concurso del verano. Escuchad lo que dice, porque es que además la chica esta es la demencia que lleva en estos momentos hoy, pues todo este movimiento woke, todo este movimiento desprogre. Es que se me olvidaba. Disculpad, os doy paso al vídeo, la escucháis y si queréis participar, toda vuestra. Nos vemos en el tercer episodio. Ahora sí, un saludo, family. ¿Fantaseas con la idea de cargártelos a todos? ¿Has hecho el cálculo de que si cada una nos cargamos a uno, desaparecen? Pues mira, que sepas que nada de esto es nuevo. Ya se le ocurrió a Julia Tofana, que con su madre creó el agua tofana, que era un remedio infalible contra la violencia machista. Se lo dabas a tu marido y se convertía en el mejor marido. Un marido. Y también se le ocurrió a Valery Solanas, que escribió el manifiesto Scum, que significa el manifiesto de eliminación de los hombres y la